Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverlos a saludar por este medio y con el propósito de continuar en el desarrollo de nuestro curso de Derecho Procesal Civil y Familiar. Y en esta ocasión, continuando con el orden que viene en nuestro programa, nos toca ver en primer término el tema de los incidentes y a continuación vamos a ver nosotros el tema de formas anómalas de concluir el juicio. Para abordar el tema de los incidentes, voy a recordar con ustedes un tema que de alguna manera ya hemos platicado, que son las etapas procesales y el procedimiento de nuestro juicio o nuestro proceso en materia civil. Y para ello tengo aquí un pequeño esquema. Ojalá que lo puedan apreciar bien. Miren, recuerden que nuestro juicio o proceso, cuando hablamos de estos dos conceptos, decimos prácticamente lo mismo. Está constituido por 6 etapas. Aquí están las 6 etapas. Nuestro proceso se inicia con una demanda en la que se acompañan las pruebas. Después de la demanda viene la conciliación. Después viene la contestación de demanda con sus pruebas. Viene una audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia, la sentencia y finalmente la ejecución de la sentencia. La suma de las etapas es el proceso y el orden o sucesión en el que se llevan a cabo estas etapas es el procedimiento. O sea, primero ocurre la demanda con sus pruebas, después la conciliación y así sucesivamente. Ese es el procedimiento. Pues el objetivo de nosotros a lo largo de todo nuestro curso es que vamos a conocer la suma de las etapas, pero también el orden o sucesión de estas etapas. Independientemente de que en un momento el proceso pudiese tener más etapas o pudiesen modificarse. Cuando a mí me tocó estudiar, pues el proceso no tenía la etapa de la conciliación y el procedimiento era que había una demanda, después la contestación, después venía el ofrecimiento de pruebas, alegatos y finalmente sentencia y ejecución de sentencia. O sea, han cambiado tanto el proceso como el procedimiento. Y nosotros sabemos que en materia de derecho procesal civil, pues hay novedades. Por ejemplo, la semana pasada el Consejo de la Judicatura en nuestro estado aprobó cuáles son los asuntos que se pueden ventilar en lo que conocemos como el juicio oral sumarísimo, definición que no se había dado ya en varios años, pero ahora ya nos dice qué asuntos sí podemos tramitar en este juicio oral sumarísimo, fundamentalmente dirigidos a asuntos en materia de carácter familiar. Hoy lo sabemos. También sabemos que hay una propuesta a nivel federal para tener un código único como se tiene en materia penal, pero en este caso en materia procesal civil y familiar. Entonces, cuando ustedes concluyan la carrera, probablemente el proceso y el procedimiento haya cambiado. Y eso no nos va a sorprender porque ustedes van a ver las generalidades y van a poderse adaptar aún a esos cambios. Bueno, ¿por qué se los digo? ¿Y por qué vamos a acudir mucho a este esquema? Porque el tema que nos toca ver el día de hoy, que es el de los incidentes, pues puede ocurrir durante el juicio, antes de dictarse sentencia
o después del juicio, ya cuando se dicta la sentencia en ejecución. Los incidentes son cuestiones accesorias que tienen relación con lo principal. ¿Qué es lo principal? Pues el conflicto de intereses que se plantea entre la demanda y la contestación de demanda. Acuérdense ustedes, si lo debieron haber visto en la materia de teoría del proceso, que el litigio es un conflicto de intereses que se plantea ante la autoridad judicial, que está jurídicamente regulado y que se caracteriza por la intención de una de las partes de someter a la otra, en este caso el actor, que trata de someter al demandado, y también se caracteriza por la resistencia del demandado. Pues en el litigio se plantea una cuestión principal. ¿Cuál puede ser esta cuestión principal? Pues a lo mejor el cumplimiento de un contrato, la devolución de un bien, el pago de una suma de dinero. Esa es la cuestión principal. Ese es el litigio, esa es la controversia planteada ante el juzgador sobre la que en la sentencia se va a pronunciar. Pero a lo largo del proceso y del procedimiento pueden ocurrir cosas accesorias que tengan relación con lo principal. ¿Como qué cosas accesorias? Por ejemplo, que haya una notificación mal hecha, un emplazamiento que no se practicó de acuerdo a las formalidades que ustedes ya saben y que vimos en medios de comunicación procesal. El diligenciario no se cercioró plenamente de ser el domicilio del demandado. El demandado no se enteró de la existencia de un juicio. Y sin que sea el objeto principal del litigio, pues el demandado tiene que defenderse porque no fue emplazado legalmente y tiene que promover lo que se conoce como incidente de nulidad de notificaciones. O ganamos nosotros la sentencia y se condena al demandado al pago de los gastos y costas, de la suerte principal, de los daños y perjuicios. Entonces, ya ganamos el litigio en lo principal, o sea, ganamos la situación de la disputa principal que se planteó ante el juez, pero no está definida la cantidad líquida, entonces tenemos que promover nuestro incidente de costas para que nuestra planilla de liquidación, para que se sepa exactamente cuál es la cantidad total a la que deba ser condenado el demandado. O, por ejemplo, el actor ofrece, o el demandado, en sus pruebas, la declaración de testigos, y la parte contraria, en el caso que corresponda, se da cuenta que uno de los testigos está impedido para hacerlo porque es amigo o enemigo de las partes, o trabajador de quien lo presenta, o familiar en los grados que la ley establece de quien lo presenta. Entonces, su declaración no debe contar. Entonces, presenta un incidente para tachar al testigo. O sea, son cosas que pues no son la contienda principal, pero que si se llevan a cabo, pues van a tener que ver con el desarrollo o la conclusión de nuestro juicio. Son cuestiones accesorias, pero que tienen íntima relación con lo principal. Ahora, esos son los incidentes y pueden o no ocurrir en el juicio. O sea, quiere decir que nuestro juicio pudiese llevar a cabo o llevarse a cabo así, simplemente con las etapas normales, o que tengamos que promover una situación incidental, que es esta que está acá. Nosotros, ¿qué necesitamos saber? Primero, que el incidente es una cuestión accesoria que tiene íntima relación con lo principal. Y lo segundo que necesitamos nosotros saber es cómo se tramita o sustancia un incidente. Nosotros vamos a utilizar indistintamente esta expresión, substanciación o tramitación, y quiere decir el procedimiento, cómo se tramita o se substancia un incidente, o sea, una cuestión accesoria que tenga relación con lo principal. Quiere decir que el incidente, de acuerdo a su interés, lo puede promover el actor o el demandado.
según se vean afectados sus intereses durante el juicio. Lo primero que tenemos que saber es el término en el que se tiene que promover ese incidente. A partir de que el afectado se entera del acto que lo afecta, o sea, la notificación o la situación del testigo o cualquier otra situación que se entere que tenga relación con lo principal, el interesado tiene 3 días para promover su incidente. La forma en que lo debe promover es una forma escrita, o sea, un escrito al cual le llamamos nosotros demanda incidental. Y a esa demanda incidental, el promovente debe acompañar las pruebas que tenga. Y son válidos todos los medios de prueba que son válidos para el juicio en lo principal. Entonces, fíjense bien, acá estamos poniendo un ejemplo de un incidente que ocurre después de la contestación de demanda. El interesado presenta su demanda incidental con sus pruebas. Con esa demanda incidental se le corre traslado a la parte contraria para que en el término de 3 días dé contestación al incidente acompañando sus pruebas. Y el que contesta puede hacerlo o no. Si contesta, pues sigue su curso, y si no contesta, también el incidente sigue su curso, porque ya se inició a instancia de la parte interesada. También el que contesta tiene a su alcance todos los medios de prueba que pueden ser utilizados en el juicio principal. Y conteste o no la parte contraria al incidente, se señala una audiencia incidental. En esa audiencia incidental se pretende el desahogo de las pruebas. Al llevar a cabo el desahogo de las pruebas, se llevan a cabo los alegatos de manera concreta y después se dicta la resolución que corresponda. La resolución se llama sentencia interlocutoria y ahorita vamos a ver algunas reglas específicas en esa sustanciación. Solo les quiero decir que contra esta sentencia interlocutoria ya no procede ningún recurso ordinario. Acá me quiero detener brevemente porque nosotros, hoy tenemos esas disposiciones, pero anteriormente se tenía que el recurso de apelación procedía en contra de las sentencias definitivas e interlocutorias, que quiere decir que procedía también en contra de las sentencias que se dictaban en los incidentes. Hoy la ley establece que contra las sentencias interlocutorias no procede recurso alguno. O sea, ya no procede la apelación. O sea, quiere decir que la apelación procede solo contra las sentencias definitivas y contra los autos que ponen fin en forma anticipada al juicio. Pero en el caso que nos ocupa, debemos tener claro que actualmente no procede ningún recurso en contra de la sentencia interlocutoria. ¿Y qué quiere decir esto? Algo que ustedes van a ver brevemente en materia de derecho procesal civil, pero lo deberán ver con mayor atención cuando les toque ver juicio de amparo, que cuando la legislación ordinaria no establece un recurso que proceda, como en este caso, que ya no procede la apelación en contra de la sentencia interlocutoria, pues ustedes se podrán ir directamente a su juicio de garantías. Si les afecta de tal manera que no hay un recurso ordinario que proceda, tendrán que hacer uso de su juicio de amparo. Pero hoy no procede en contra de la sentencia interlocutoria nuestro recurso de apelación. Ahora, fíjense bien, estamos nosotros hablando que el incidente tiene
algo accesorio que tiene relación con lo principal. Pues debido a que no queremos interrumpir el curso de nuestro juicio en lo principal, el incidente se tramita por lo que se conoce como cuerda separada. Cuerda separada físicamente significa que nuestro incidente se forma un expedientillo incidental. Entonces, cuando nosotros vamos a consultar nuestro expediente, sabemos que hay uno principal que se refiere al litigio planteado y que también hay un cuadernillo incidental. ¿Y por qué se tramita por cuerda separada? Porque el incidente se lleva a cabo sin suspensión del procedimiento. O sea, nuestro procedimiento sigue su curso normal y por cuerda separada se está tramitando el incidente. Ahora, fíjense bien, ¿qué puede ocurrir? Que nuestro incidente llegue al momento de dictar su interlocutoria, porque lleva sus propios términos, porque está por cuerda separada, pero también nuestro juicio principal llega al momento de resolverse. ¿Qué puede ocurrir? Y la ley lo permite, que en la misma sentencia que se resuelve el juicio principal, se resuelva la cuestión incidental. Si ocurre que coincidan tanto en su avance el juicio principal y nuestro incidente. O sea, se puede dictar la sentencia en lo principal y también en lo incidental, para no dictar dos sentencias distintas, ¿verdad? Entonces, eso puede ocurrir porque el incidente no suspende, se tramita en un cuadernillo, pero sí se pueden resolver ambas cuestiones en la misma sentencia. Entonces, fíjense bien, se pueden ordenar las cosas de manera que se tramiten conjuntamente y pueden resolverse simultáneamente. No ocurre en todos los juicios, o sea, les repito, como les decía yo hace un momento, a veces se resuelven los juicios sin que se plantee ninguna cuestión incidental, pero a veces sí ocurren cuestiones incidentales, entonces tenemos que tramitar nuestro incidente. Ahora, también pudiera ocurrir, fíjense bien, que nuestro incidente, como se trata, por ejemplo, de nuestra planilla de liquidación, se genere necesariamente después de la sentencia. Tampoco interrumpe en nuestro juicio sigue adelante. Pero en ese caso, por lógica, pues para llevar a cabo una ejecución donde tenga que saberse sobre qué monto de prestaciones se va a determinar la ejecución, pues tiene que ocurrir primero el hecho de que se resuelva la cuestión de nuestro incidente de liquidación, nuestra planilla de liquidación, para que se pueda llevar a cabo la ejecución. O sea, los incidentes normalmente pueden ocurrir antes o pueden ocurrir después de que se dicta la sentencia, si se trata de nuestro incidente de liquidación o si se trata de algún incidente que tenga que ver con alguna notificación que no se llevó a cabo en la forma establecida por la ley y que nosotros tengamos la necesidad de promover la nulidad de esas actuaciones y pues en ese caso lo tendríamos que hacer con posterioridad. O sea, lo incidental puede ocurrir acá. Ahora, ¿dónde ya no puede ocurrir lo incidental? Después de que se ejecuta. Ya no puede ocurrir lo incidental. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos la necesidad de promover algo, pues ya no sería incidentalmente, sino sería a través de nuestro juicio de garantías o de alguna otra forma. Entonces, los incidentes ocurren durante la tramitación, pero su sustanciación se lleva a cabo por cuerda separada, a través de una demanda incidental y con las formalidades que les he comentado. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta de los incidentes, pues con confianza, ya saben, por mensaje, por correo, me la pueden formular para que
nosotros la crearemos. Lo que sí les quiero insistir a ustedes es que vamos a estar viendo, y espero que sí se lo aprendan porque pues es uno de los temas básicos, esto de las etapas procesales, se lo tienen que saber. Esto siempre ocurre, independientemente de que es hoy la forma actual en que se ventila o tramita un juicio y el procedimiento, su orden o sucesión, independientemente de que pudiera cambiar más adelante cuando ustedes estén concluyendo sus estudios. Ahora, el tema que nos ocupa a continuación es un tema, pues, que tiene que ver mucho con la teoría del proceso, y probablemente ustedes ya vieron varios de los puntos, pero que también es importante que lo veamos nosotros en la actualidad. Miren, se llama nuestro tema formas anómalas de concluir el proceso. Anómalas quiere decir que no son las formas normales. ¿Cuál vendría a ser la forma normal de concluir el proceso? La sentencia, porque el conflicto que se plantea ante el juez es resuelto por una sentencia. Eso es lo normal. Ahora, lo aspiracional, ¿verdad?, de nosotros, porque incluso ya lo tiene previsto su artículo 17 constitucional, es que como particulares nosotros también podemos hacer uso de los medios alternos de solución al conflicto, de la mediación, del arbitraje, de la conciliación, que es una etapa procesal hoy, etcétera, o una forma amigable de resolver el conflicto de intereses. Pero lo normal es que se resuelvan a través de una sentencia. Sin embargo, durante el juicio pueden ocurrir diversas formas de resolver anticipadamente ese conflicto de intereses. O sea, quiere decir que se puede resolver el conflicto de intereses de manera distinta a la sentencia. ¿Cuáles son estas formas anómalas que contempla la ley? Miren, son 4 formas anómalas. 3 de ellas son formas que nosotros les llamamos autocompositivas, y ahorita vamos a platicar un poquito. Miren, la primera es el desistimiento, la segunda allanamiento, la tercera la transacción y la cuarta es la caducidad de la instancia. Cuando nosotros en materia de teoría del proceso vemos un tema que es, y bueno, y hemos hecho mención ahorita, uno de los más importantes, que es el litigio, sabemos que este conflicto de intereses, que es jurídicamente importante para el derecho y que pues es conocido por el juez y con la facultad del juez de resolverlo y también hacerlo cumplir, pues tenemos que saber nosotros que ese conflicto de intereses se resuelve en forma eh, heterocompositiva o autocompositiva. Y recordando, ¿verdad?, las formas autocompositivas, pues que se subclasifican en la autotutela, pues normalmente está prohibida la autotutela, porque nuestro artículo 17 dice que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Entonces, las formas autotuteladas, donde son, por ejemplo, las autodefensas en los lugares, la legítima defensa en materia penal, la huelga, el paro, etcétera, pues tienen que ser revisadas en un procedimiento, y son formas extraordinarias porque en ese momento no está presente la autoridad, entonces las personas tienen que hacer uso de estas formas y después la autoridad revisar si se hizo un uso legítimo de la fuerza o de estas formas. Pero hay formas que son autocompositivas, que son formas que establecen una solución altruista
a los conflictos. Estas formas autocompositivas lo que establecen es lo siguiente: miren, si nosotros tenemos que el litigio es un conflicto que se califica por la intención del actor de someter al demandado a lo que el actor quiere en sus pretensiones, y también se caracteriza por la resistencia del demandado o la oposición a las pretensiones del actor, pues esto es lo que hace el conflicto de intereses o el choque de intereses. Quiere decir que si el actor deja de pretender someter al demandado, o que si el demandado deja de oponerse al actor, pues deja de haber litigio. Entonces, estas formas autocompositivas tienen que ver con que el litigio deja de existir. Cuando deja de existir el litigio, pues deja de existir ese conflicto de intereses y hay una solución, en este caso anómala o anticipada a la solución que se obtendría cuando se dicta la sentencia. Si nosotros nos vamos al lenguaje común, muchas veces las personas, cuando tienen una disputa de intereses con otro, dicen: no, pues para que haya problema tiene que haber dos, y yo no tengo problema. O sea que si no hay oposición, no hay conflicto. Y esto también llega al punto jurídico: si de parte del actor o del demandado no hay la intención de generar un litigio, pues el conflicto desaparece. Entonces, los tres primeros casos del desistimiento, el allanamiento y la transacción son porque deja de haber la intención de someter o de oponerse respectivamente del actor o del demandado. Entonces, vamos a ver nosotros la primera, que es el desistimiento. Miren, aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, nuevamente nuestro esquemita, y tenemos que nuestro proceso o juicio se inicia por una demanda. O sea, en esa demanda, como nosotros vamos a ver más adelante, cuando nos toque ver este tema, pues existe una petición principal, el ejercicio de la acción, pero en el fondo la intención de someter al demandado a lo que reclama el actor. Bueno, pudiera ser que durante el juicio deje de existir esa intención de someter. ¿Por qué puede venir esa falta de intención de someter? Pues porque por fuera ya ha habido una solución. Vamos a pensar que nosotros estamos reclamando, dentro de un juicio relativo al arrendamiento, la desocupación y entrega material de la localidad arrendada, y también el pago de las pensiones rentísticas que se adeudan, daños y perjuicio, muchas. Pero realmente lo principal que nos interesa a nosotros como arrendadores y como abogados del arrendador es la desocupación y entrega material de la localidad arrendada. Y demandamos nosotros. Y pues no hay conciliación, contesta la demanda el arrendatario y nuestro juicio lleva su curso normal. Vamos a pensar que se van a desahogar las pruebas, pero de repente nos avisan: oye, pues el arrendatario ya se salió. Ah, caray, ya se salió, y vamos, y ya está desocupada la localidad, efectivamente, y pues ya a nosotros no nos interesa seguir adelante en nuestro litigio. Entonces decimos al abogado: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desistirse, porque ya se salió, para que pueda ir el diligenciario a dar fe, le dé a usted la posesión material del inmueble, y ya pues pueda usted seguir en su renta. Y a lo mejor las rentas que les debían a ustedes pues no son tan significativas, o los daños en el inmueble no ameritan que sigamos adelante con nuestro juicio. Decimos: bueno, pues me desisto. O a lo mejor en ese mismo asunto el demandado les dice: bueno, pues mire, yo ofrezco que pues con tal de que me perdone usted las rentas que tengo vencidas, pues me salga, pero ya desistase usted para que yo no esté preocupado de que hay un juicio abierto, que las pensiones
se sigan acumulando. Entonces, desístase usted y el actor accede y se desiste y la persona también, el demandado, en este caso el arrendatario, pues se sale, ya se puede decir que en forma económica llegaron a un arreglo, o sea, el objeto principal del juicio pues ya se alcanzó, ya se salió la persona y ya nosotros pues continuamos, a lo mejor nos quedaron a deber unos meses o a lo mejor le causó algunos daños, pero ya no es necesario continuar el litigio, entonces nos desistimos. Fíjense que esta situación, que en una pues, idea de resolver el conflicto eh, se da, pues hoy puede tener también en algunos lugares de nuestro país pues una situación oculta que es lamentable. ¿Por qué? Porque se ven casos de desistimientos donde el actor se desiste, pero no porque se haya alcanzado el objeto del juicio, porque haya obtenido, por ejemplo, la desocupación del inmueble, sino porque desgraciadamente lo hace al verse obligado por amenazas que le hacen gentes de la delincuencia organizada. Es decir, nosotros pues demandamos, se está llevando a cabo nuestro juicio, pero la persona acude con alguien que pertenece a la delincuencia organizada, que en algunos lugares pues casi se mueven en forma impune y el actor es amenazado: si no te desistes, pues no sé, vamos a hacer algo en contra tuya o de tu familia o de tu negocio, y la persona o al actor no le queda otra más que desistirse. Esto no obstante que puede ocurrir o que ocurre en algunos lugares, eh, no es algo que pues nos pueda a nosotros impedir en el ejercicio este, de nuestras acciones. Nosotros lo debemos hacer, pero debemos tener claro que desgraciadamente cuando ocurre, pues es un fracaso a nuestro Estado de Derecho, y en ese caso, pues los abogados no somos exitosos. Por eso siempre la intención de que como abogados nosotros preservemos el orden jurídico, cadena normativa, porque es el escenario en el cual nosotros sí tenemos éxito. Entonces, este es el desistimiento. Pero lo que sí exige la ley es que cuando hay un desistimiento, la persona que lo hace tenga que ir a ratificarlo. En este caso es muy importante porque quiere decir que no nada más basta el escrito, donde pudiera alguien aventarse nuestra firma, sino tiene que ir personalmente el actor a ratificarlo, ni siquiera